Bienvenidos a la lección 4, donde estaremos trabajando con fórmulas y funciones de Excel. Entre los objetivos de esta lección están: aprender a crear, modificar y administrar fórmulas, distinguir los elementos que las conforman, conocer de referencias relativas y referencias absolutas, trabajar con funciones. Veamos qué es una fórmula. Una fórmula es una secuencia formada por valores, las cuales pueden ser constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones, operadores, etc. Cuando deseamos escribir una fórmula, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde deseamos que ésta se encuentre, y luego escribiremos el signo de igualdad antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, en este caso estoy introduciendo el símbolo de igualdad. Estoy seleccionando una celda, la que deseo que sea calculada a través de la fórmula. Voy a ingresar algún tipo de operador que es el que me va a permitir realizar el cálculo. En este caso voy a utilizar la multiplicación, que en Excel está representado por un asterisco. Y voy a colocar un valor que es el que va a ser multiplicado por lo que contenga la celda que anteriormente había seleccionado, y presiono la tecla Enter. Obtengo un resultado, y aquí en la barra de fórmula puedo apreciar la fórmula que he introducido. Como había mencionado, en una fórmula existen varios elementos. Unos de ellos son los llamados operandos, que son los que estoy seleccionando en este momento. Y los otros son los operadores. En este caso, solamente tengo uno, que es el de la multiplicación. Siempre tienen que existir en una fórmula al menos dos operandos y por lo menos un operador. En el caso de la celda A15, que estoy seleccionando en este momento, tengo otra fórmula que la puedo apreciar en la barra de fórmula. En este caso estoy multiplicando lo que contiene la celda A14 multiplicado por el valor 2. Y así puedo realizar cualquier otra fórmula utilizando el símbolo de la igualdad, seleccionando las celdas que deseo que pertenezcan a mi fórmula o que necesito que estén allí, el operador que requiero, presiono la tecla Enter y obtengo el resultado. Se pueden hacer diversas operaciones en una misma fórmula. Por ejemplo, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, comparaciones. Realmente se pueden hacer fórmulas bastante complejas. Es por eso que es importante hablar un poco sobre el tema de los operadores. En los recursos de apoyo de este curso pondremos a su disposición los distintos tipos de operadores para que sean consultados posteriormente. Es importante conocerlos, pues depende de lo que queremos realizar, haremos uso de ellos. Y existe además un orden de prioridad en la ejecución de los cálculos según cada uno de estos operadores. De manera que vamos a hacer un repaso rápidamente de algunos de ellos a través de una pequeña tabla resumen que tenemos por acá. En esta tabla tenemos una serie de operadores y tenemos una precedencia que viene a representar el nivel de jerarquía de cada uno de ellos. Tenemos acá operadores aritméticos, lógicos, relacionales. Los aritméticos, por ejemplo, la potencia, la multiplicación, división, suma y resta. Cada uno de ellos tiene un nivel de jerarquía. Es decir, la potencia, por ejemplo, se ejecuta antes que la multiplicación, quien comparte el mismo nivel de jerarquía con la división.
y la suma y la resta también comparten el mismo nivel de jerarquía, pero están por debajo de la multiplicación y la división. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una operación, en una fórmula que hayamos creado, hemos colocado una potencia, una multiplicación y una suma, entonces se realizará primero la potencia, luego la multiplicación y finalmente la suma. Si lo que nosotros necesitamos es que primero se haga la suma, entonces haremos uso de los paréntesis, pues siempre se ejecutará en primer lugar lo que se encuentra entre paréntesis. Realicemos otro ejemplo. En este caso vamos a calcular una suma simple de los valores que tenemos en esta pequeña tabla. Recordamos que colocamos el signo de igualdad y luego seleccionamos cada una de las celdas que contienen los valores que van a intervenir en la fórmula. Como es una suma, vamos a recurrir al operador aritmético de la suma, el más. Siguiente celda, más, siguiente celda. Como es la última celda, selecciono la tecla Enter y tengo un resultado. Y acá puedo apreciar la fórmula que he creado. En este caso no hay problemas de conflictos de orden de jerarquía entre operadores, pues todos son el mismo operador. Hagamos la misma operación de suma, pero esta vez utilicemos una función ya desarrollada en Excel que cumple ese mismo trabajo, hace la misma tarea. Como es una función ya realizada en Excel, solamente tengo que seleccionar las celdas que van a estar incluidas dentro de esa fórmula, incluyendo la última que va a contener el resultado de esa operación. Y buscamos la función en la cinta de opciones. En este caso es la función autosuma, es decir, una suma. Hago clic en esa opción y de manera inmediata también tengo el resultado. Entonces ahora vamos a revisar las diferencias que hay entre una y otra fórmula. En este caso hemos visto que quizás la cantidad de pasos que hemos realizado para llevar a cabo la fórmula fueron más que las que realizamos en la opción 2, porque recuerden que Excel es una herramienta bastante amplia que ya posee muchas funciones predefinidas o preelaboradas para que nosotros simplemente las utilicemos y se nos hagan los trabajos más fáciles. Pero detrás de esas funciones hay cálculos realizados. ¿Qué cálculo hay detrás de la función suma? Que es la que estoy señalando en este momento. El cálculo que se realiza detrás de esa función es, obvio, el de una suma. ¿Quiénes intervienen? Intervienen las celdas desde la G17 hasta la G20. Están acá. ¿Y cuáles son los operadores aritméticos que intervienen? El operador de la suma. Como es una función predefinida, tiene un nombre, se llama suma. En el caso manual, que fue el que hicimos previamente, nosotros mismos nos encargamos de crear la fórmula seleccionando individualmente cada una de las celdas que iban a intervenir y colocando el operador aritmético tantas veces como era necesario hasta obtener la fórmula deseada. Vamos a realizar otro ejemplo. En este caso vamos a calcular un promedio. Acá tengo preparadas 3 tablas, suponiendo que estamos calculando el promedio de ventas. Cada uno de los casos se va a hacer de manera distinta y vamos a ver cómo. En la primera tabla vamos a introducir nuestra fórmula como lo hemos hecho anteriormente, signo de igualdad, seleccionamos las celdas que vamos a sumar,
Y finalmente utilizamos el símbolo aritmético de la división entre la cantidad de los elementos, que en este caso son 4. Y hacemos Enter. Obtenemos un resultado. Vamos ahora a hacer el siguiente caso con la tabla número 2. Esta vez, igual, introducimos el signo de la igualdad, pero antes de seleccionar las celdas que vamos a sumar, vamos a introducir unos paréntesis. Abrimos paréntesis. ¿Con qué finalidad? Queremos que, en primer lugar, se realice la operación de la suma y al final se realice la operación de la división. Entonces, abro paréntesis y comienzo a seleccionar las celdas que van a intervenir en la suma. Finalmente las tengo ya seleccionadas y cierro el paréntesis. Ahora selecciono el símbolo de la división y el valor que va a dividir para calcular el promedio. En este caso estoy obteniendo otro resultado. Fíjense que la diferencia entre ambos resultados radica en la forma en cómo se están ejecutando las operaciones. Y esto tiene mucho que ver con el nivel de jerarquía del cual hablábamos hace un momento en los operadores, en este caso operadores aritméticos. En la primera fórmula de la primera tabla, lo primero que se llevó a cabo, que se ejecutó, fue la división. Y después el resultado de esa división se sumó con el resto de las celdas que están en esa fórmula. Bien. En el caso de la siguiente tabla, se usó los paréntesis. ¿Para qué? Para que se ejecutara en primer lugar la suma y luego la división, puesto que por orden de jerarquía se lleva a cabo primero la división antes que la suma. Así que usamos los paréntesis con esa finalidad, con la finalidad de que primero se hiciera la suma y luego la división, que es la manera correcta de hacer un promedio. Y aquí están los resultados. Entonces, el resultado correcto es el de la tabla número 2. Vamos con la tabla número 3. Esta vez voy a hacer uso de una función. Selecciono todas las celdas que intervienen en la operación y en la cinta de opciones busco la opción autosuma y justo en la flechita que aparece allí en ese botón me aparece un pequeño menú con algunas de las opciones de funciones más utilizadas y aparece una que se llama promedio. Entonces selecciono esa que dice promedio y obtengo el resultado. Acá podemos corroborar que el resultado correcto de los casos anteriores es el de la tabla 2. El resultado de utilizar la función promedio ya hecha por Excel me dio el mismo resultado que en la tabla número 2 cuando nosotros creamos nuestra propia fórmula. Entonces es importante que conozcamos los operadores, sus niveles de jerarquía, el uso de los paréntesis, entre otras cosas. Más adelante vamos a hacer ejercicios para continuar con nuestra práctica y perfeccionemos todo lo que hemos aprendido en esta lección.